Hola tercero A, muy buenas tardes. En esta ocasión, en esta semana 36 y 37, se abarca el siglo XX en México. Tenemos que el siglo XX en México, no se puede entender como de 1901 al 2000, porque ese sería un tiempo mecánico, un tiempo lineal donde los siglos duran 100 años. Esa idea de que es más importante la cronología para poder entender historia ya no conviene para una reflexión un poquito más profunda acerca de lo que sucede en cualquier época y espacio. Las líneas del tiempo a veces son muy mecánicas y no funcionan para poder entender lo que se cuelga en esas líneas del tiempo y ni siquiera jugar con los acontecimientos de un lado para otro. Las neuronas en todas las épocas funcionan de diferente manera, pero también en el mundo escolar, en las edades donde asistimos en la escuela, también funcionan de muy diferentes maneras. Me refiero a que la forma de comprender y la manera en que tienes conciencia de las cosas dependen mucho de los soportes de la comunicación. Hoy los soportes de la comunicación son fundamentalmente electrónicos en el funcionamiento de la producción de los saberes en la escuela. En esta sociedad que Rifkin, un autor, le llama sociedades psicológicas en las que estamos debido a que nuestros soportes son electrónicos y esta cultura movente, esta cultura de lo efímero. Otros autores le llaman la cultura líquida o una sociedad líquida donde las cosas cambian momentáneamente y nada dura para siempre. Son sociedades líquidas, le dice Bauman a este tipo de sociedad donde pues a partir de las comunicaciones electrónicas pues todos las certidumbres, las formas de conocer antes de del internet pues se hacían a partir de los textos, de la escritura, y esos soportes de la comunicación generan otro tipo de comprensión que generalmente pues obedecen a una sociedad ideológica. ¿Qué es una sociedad ideológica? Una sociedad ideológica es la que fundamenta su conocimiento a partir de las ideas leídas, de las ideas que también se escuchan en un ambiente político, de las ideas que tienen tus familiares acerca del mundo y la familia. Es la ideología, que puede ser también una religión, el apoyar a un partido político, sindical, o una manera simplemente de ver el mundo de forma filosófica, material o de forma idealista. Apoyar al comunismo o apoyar al socialismo o al capitalismo o al fascismo o ser nacionalista. Eso depende de una cultura fundamentalmente que se basa en la escritura. Es lo que se conoce como cultura ideológica. Y nosotros, como Historia de México, en nuestra Historia de México, esta cultura ideológica, si me ponen una línea del tiempo y la tendría que ubicar, yo la pondría a partir de las primeras décadas del siglo XVI, donde tuvimos que aprender a leer y escribir los caracteres castellanos y esa forma nueva de conciencia a partir de la escritura y la lectura y de esta cultura cristiana y castellana, pues nos movió el tapete en nuestra forma de comprensión. Así que esta forma ideológica convivió con otra manera, que es la cultura mitológica. Escucha bien, la cultura mitológica es aquella que fundamenta su saber a partir del oral, de estos mensajes, por ejemplo. La oralidad,
la comunicación oral, la comunicación de cara a cara, o la comunicación simplemente a partir de los recuerdos que te narran, de los hechos que te cuentan tus abuelos, tus papás, tus hermanos, tus maestros. Es toda una mitología que se construye a partir de los mensajes orales. Cuando se adquiere la capacidad de escribir y leer, van generando una serie de ideas. Es un mundo abstracto que va a generar una comprensión también romántica, donde se piensa, se cree que lo que tú estás leyendo es algo real. Es una especie de aproximación a lo real a partir de la escritura. Esto es algo muy extraño. Entonces, nuestra cultura en México, la cultura ideológica, la forma de pensar, la forma en que, por ejemplo, puedes darle un significado a la nación, y va a surgir el nacionalismo a fines del siglo XVIII, y luego en el siglo XX, donde tú podrías dar la vida por tu nación, significa que la ideología es bastante fuerte, que llega a promover incluso la muerte o una guerra. Es la lucha de las ideas que van a tener un trasfondo militar, un trasfondo bélico, donde también puedes dar la vida por una idea, por una nación, por un abstracto, porque la nación es un abstracto. Las naciones no se pueden tocar, son conceptos abstractos. Así que esto ya se pone interesante, porque vamos a entender ahorita con la historia de México del siglo XX, que va a surgir en la época del Porfiriato, ¿sí?, el inicio de una multiplicación de textos que van a acelerar este desarrollo de ideas nacionales. Un culto a la nación, donde también el arte, con el muralismo en los años 20, 30 y hasta 40, empieza a generar ideas políticas a partir del arte. El arte se va a politizar. El nacionalismo, que es una especie de religión de Estado, y se observa en los murales, ¿sí? Se observa, por ejemplo, yo te invito a que vayas a CEU y veas los murales de la biblioteca de CEU, de la Biblioteca Central, y es un libro de historia. Es un libro de historia hecho a partir del arte. Pero es una historia que lleva un trasfondo nacional, el culto a la nación. Y tiene, por supuesto, una característica política, que es el desarrollo de México a partir de la historia, de sus triunfos, de los villanos, de los buenos y los malos también. Bueno, el siglo XX en México viene a estar influenciado por la televisión, por supuesto, por la telemática, por la radio, por el correo, por supuesto no electrónico, la carta. Viene a ser influenciado también por las universidades, por el mundo escolar, por un discurso oficial acerca de lo que es México y no es México, donde la educación estuvo organizada y estuvo dirigida por el Estado. Quien dirige el Estado va a ser el que te va a ofrecer la noción de historia. Por consiguiente, la historia también no es otra cosa que un producto donde la memoria se va a politizar, se va a organizar y no se va a entender de otra manera. A partir de 1990 van a generarse nuevas formas de leer y acercarse al pasado, entre comillas, y va a surgir una lectura electrónica del pasado en México.
Se van a tener acceso a archivos electrónicos, se van a tener acceso a documentos que en la época de la escritura, a partir de los libros y la lectura de los libros, pues no podríamos acercarnos a muchas cosas. La era electrónica viene también a conformar otra manera de ver el pasado. Todavía antes de la pandemia, no podías, por órdenes institucionales, que los jóvenes, que los adolescentes, pues sacaran su celular para promover conocimiento, búsqueda, etcétera. Y la pandemia, eso es lo positivo, que vino a articular y a promover una conciencia más psicológica, una conciencia más introvertida, una conciencia sobre la búsqueda de información y una especie de desarrollo, una explosión neuronal sobre la búsqueda del tema que gustes en historia. Espero que después de la pandemia se autorice en los salones los artefactos electrónicos, porque sería darle la espalda a la historia de no tener medios electrónicos para la investigación en la escuela, no solamente para la repetición de un libro de texto que tiene una visión limitada de la historia. Espero que esto continúe y no se reprima los artefactos, los dispositivos electrónicos, porque sería regresarnos a una era ideológica donde el libro y el cuaderno, que por cierto contaminan más porque están hechos a partir de medios naturales, se contamina más con un cuaderno y un morral que está lleno de libros y cuadernos, pues es un pedazo de tronco, ¿no? Es un pedazo de tronco que trae el chavo. Entonces, creo que las cosas deben de cambiar en el sentido de promover conocimiento instantáneo. No podemos darle la espalda a la historia en la producción del conocimiento. Bueno, en el siglo XX en México, pues se decía que la tele era la caja idiota que promovía lectores de espectáculos donde se repetían patrones, donde la ingenuidad o la promoción de estereotipos que solamente se repetían y se llevaban al extremo donde no podías reflexionar. La teoría de que la tele era la caja idiota. Creo que las cosas no son tan simples. Más bien, fue una época de preparación donde, dice Michel Serres, la televisión no te permitía ser piloto, eras copiloto, porque te organizaba la televisión, unos canales, un límite nada más. Y al ser piloto, en la época cibernética como ahora, tú puedes controlar el conocimiento, puedes irte a las páginas que quieras, a las plataformas que gustes, para generar y estructurar un conocimiento que no tiene límites. El director de Google comentaba hace 4 años que desde que se inventó la escritura, acuérdate, en la época de Mesopotamia, se sistematizó la escritura hasta el 2013. Escucha bien, todo lo que se produjo ahí de conocimiento escrito, pues resulta que hoy, cada 48 horas, se multiplica de igual manera el conocimiento de toda esa gran época histórica. Es decir, la escuela debe promover el acercamiento
a los artefactos electrónicos, porque si no se quedaría atrás. De hecho, ya se quedó atrás la escuela. Entonces, si estamos viendo el siglo XX en México, es importante entender que hubo, a partir de los años 90, un gran cambio, un giro hacia la forma de producir conocimiento, que la misma escuela en los años 90 para acá no se actualizó. La escuela no actualizó su forma de producir conocimiento de los años 90 para acá. Espero que con la pandemia esto cambie, después de la pandemia, porque fundamentalmente con la pandemia se vino a actualizar un poco, irónicamente, la forma de acercarse al conocimiento. Bueno, entonces vamos a entender que la escuela en México pues viene a ofrecer una serie de conocimiento pues muy básico, muy necesario, que tienen sus soportes institucionales, que son los libros de texto. Pero aquí, a partir de la cibernética, de la telemática, de lo que dice Michel Serres, la era de Pulgarcita, porque a partir del mundo del digital, pues se va a generar nuevo conocimiento. En esta época se pueden actualizar, se pueden innovar, se pueden desarrollar conocimientos fundamentales nuevos para las conciencias que hoy son otras que de los años 90 para atrás. Entonces, hoy en esta sociedad, que es una sociedad de lo efímero, es una sociedad líquida, en el sentido de que son otros conceptos, ya no duros, que surgieron en la modernidad del siglo XVIII, como las ideas filosóficas de la Ilustración, como la libertad, la fraternidad, la justicia, los valores que tenían las personas acerca de su cuerpo, la moda, lo político, son bastante móviles. Hoy en estas sociedades o sociedades líquidas, pues puedes cambiar de religión a la hora que quieras. Ahora con esta discusión sobre el género, pues imagínate, ahora ya hay más diversidad también en estos asuntos del género. La información es múltiple. Así que tenemos entonces este aspecto para pensar, que son las comunicaciones, pero también la producción energética. La producción energética, que siempre va más atrás que la producción de conocimientos. Es más aletargada nuestra forma de mover los transportes. Estamos todavía promoviendo la gasolina, por ejemplo, el uso de la gasolina. Esto significa que estamos todavía en la segunda revolución industrial, que comenzó en México en el Porfiriato. Podemos decir que estamos igual que en el Porfiriato, solamente con coches diferentes, pero estamos igual que a principios del siglo XX. Es decir, estamos en la era de la producción de comunicaciones y la instantaneidad, de la desterritorialidad, donde en cualquier lugar del mundo puedes tener el conocimiento que quieras y la comunicación con quien quieras. Mientras tanto, todavía seguimos funcionando en los transportes como a principios del siglo XX. Entonces, en México no hemos llegado todavía a acoplar dos revoluciones. La tercera revolución industrial en las comunicaciones sería
internet, ¿sí? Y vivimos todavía una segunda revolución, ¿sí? Todavía no llegamos en los transportes, todavía no llegamos a tener un planteamiento de lo bien en lo ecológico, ¿sí? O sea, todavía las escuelas, pues se promueve un conocimiento sobre lo biológico, sobre lo ecológico, pero no se mueve la escuela con energías solares. Es decir, se te enseña que es muy importante la vida, pero no se promueven tecnologías donde la escuela funcione a partir, o sea, autorreguladora, ¿sí? Que no se produzca a sí misma con energías limpias. Sigue funcionando a partir de la electricidad y no de la energía solar. Eso es algo interesante y contradictorio. Bueno, esto es fundamental. Yo aquí le paro. Vamos a dejar algunas tareas sobre el siglo XX en México. Y pues los saludo y te invito a que por favor, urge que te pongas al corriente para sacar tu trimestre bien. Muy buenas tardes.